Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Sí señor, doña Miriam Germán se despidió a partir del 16 de agosto, su cargo de Procuradora General de la República queda en manos del presidente de la República. Ella dijo que iba a estar por 4 años y está lista para irse. Francisco Javier se lanza en busca de la candidatura presidencial por su partido, el PLD, para las elecciones del 2028. Da sus razones, las vamos a explicar. El PRM ha pedido que Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco sigan al frente del Senado y la Cámara de Diputados. Mientras tanto sigue el ruido de que si va a ser en el Teatro Nacional o no va a ser en el Teatro Nacional, o que por qué sí, que por qué no, que se haga la juramentación del presidente. Son fuegos artificiales, diciendo y tornando y virando. Yo voy a explicar las razones reales de esto. Hay más matrimonios que divorcios en República Dominicana. Esto lo arroja el censo. Interesante las estadísticas de esta situación. Elecciones en Venezuela. La oposición parece que va ganando terreno y hay encuestas que dicen que han superado a Maduro. Y que puede ser desplazado el madurismo del poder mientras Maduro amenaza con un baño de sangre y busca el apoyo de los militares para permanecer en el gobierno. Kamala Harris no se para. Es una tromba. Apenas 5 o 6 días y es arriba y dando pasos agigantados para consolidar su candidatura. Y hablábamos hoy con Carlos Cuello sobre la situación de la economía en el país, en el continente y en el mundo. Todo esto después de la pausa. La Cámara de Diputados aprobó otra vez y en primera lectura el proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios que regularía las relaciones entre propietarios de viviendas e inquilinos. El proyecto que aprobaron los diputados contiene un capítulo que expone el procedimiento que se deberá usar para los desalojos por falta de pago de la renta, el cual iniciará con una citación del fiscalizador, quien deberá decidir sobre el asunto en un plazo de 30 días. La Tesorería de la Seguridad Social, TCS, informó que ha identificado 13.120 registros fraudulentos, lo que ha generado un perjuicio económico de 60.870.790 pesos con 68 centavos para el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La Tesorería de la Seguridad Social presentó 56 denuncias ante el Ministerio Público, cumpliendo con la función que le otorga la Ley 13-20 de llevar a la justicia a los infractores del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Con estas nuevas denuncias, el total de casos en manos del Ministerio Público asciende a 288. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que confiscaron 38 paquetes de marihuana en un operativo de inspección desarrollado en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de la provincia Puerto Plata. Los agentes y militares realizaban labores de supervisión en una de las áreas de llegada cuando detectaron sustancias extrañas en el interior de una maleta que llegó a la terminal procedente de Canadá, iniciando de inmediato el protocolo de inspección. El Kremlin ha dicho que también está abierto a negociar con Ucrania para poner fin a la ofensiva rusa en curso, pero asegura que necesita una aclaración sobre qué tan preparada está Kiev para participar en las conversaciones de paz. Rusia en su conjunto está abierta al proceso de negociación, pero primero debemos comprender qué tan preparada está Ucrania para esto y hasta qué punto la parte ucraniana tiene permiso de sus curadores, porque hasta ahora se han hecho declaraciones muy diferentes y todavía no está del todo claro, apuntó Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente ruso Vladimir Putin.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recibido en vísperas de las elecciones de este domingo una serie de advertencias de destacados gobernantes de izquierda latinoamericanos, como el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric, además de la hondureña Xiomara Castro, en tanto que el boliviano Luis Arce se ha mostrado más tibio y el cubano Miguel Díaz-Canel y el nicaragüense Daniel Ortega le han mostrado su pleno respaldo. Diversos sectores de la izquierda latinoamericana reflejan una preocupación compartida por sobre la dirección y las políticas implementadas por el presidente venezolano. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su mujer, Michelle Obama, dijeron en un video electoral que harán todo lo posible para llevar a la vicepresidenta y candidata Kamala Harris a la Casa Blanca. Llamamos para decir que Michelle y yo no podíamos estar más orgullosos de respaldarla y hacer todo lo posible para que supere esta elección y llegue al despacho Oval, se oye decir al exmandatario en el spot. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Miriam Germán Brito, quien fue designada por decreto presidencial junto a Jenny Berenice el 16 de agosto del 2020 al asumir el gobierno, el presidente Luis Abinader ha hecho una presentación de su gestión, se ha despedido, ha hablado de que no ha ganado ni ha perdido, ha hecho de forma bastante amarga, diciendo que tuvo muchos enfrentamientos internos y externos, que se siente con el deber cumplido de haber hecho lo que tenía que hacer y que no claudicó nunca ante los poderes ni ante las presiones. Y es el anuncio que ya se viene dando desde hace algunos meses. Ya doña Miriam ha dicho en varias ocasiones que sí, que ella se va cuando termine esta gestión de gobierno. Ha motivado y cada vez que hace los pronunciamientos motoriza más el morbo de la sustitución de doña Miriam. ¿Quién será la persona elegida para ser Procurador General de la República? Muchos hombres hay en República Dominicana, abogados de prestigio, personas de una calidad moral, de una calidad profesional, de un grado de independencia importante, que tienen el talante para ser Procurador General de la República. Sin embargo, es una posición muy delicada en el momento en que el presidente de la República, Luis Abinader en este caso, tiene un empeño especial en el tema de la justicia, en el tema de la Procuraduría, que es el área de influencia del Poder Ejecutivo, porque la otra parte de la justicia se reputa como uno de los poderes del Estado, y como hay interdependencia entre los poderes del Estado, una cosa es la justicia, otra cosa es el Poder Ejecutivo. Pero en este caso no cabe dudas, es una decisión un poco compleja, no porque no haya hombres ni capacidades para asumir el cargo, sino que tiene que ser un cargo que vaya acorde a la línea de pensamiento, de independencia, de acción del Poder Ejecutivo. Cambiar. Cada persona que llega a una posición lleva su librito debajo del brazo.
Y normalmente, aunque hayan líneas de conducción, siempre cada persona, cada equipo de trabajo tiene sus mecanismos y sus formas. Eso es así, eso es así. Entonces, un cambio en la Procuraduría General de la República que estaría muy íntimamente ligado a los propósitos del gobierno de una reforma constitucional, que uno de los puntos centrales de esa reforma constitucional es la reestructuración de esa parte de la justicia, de la Procuraduría General de la República, incluso para la conformación de un Ministerio de Justicia. O sea, tiene un interés especial y un interés especial en la persona del presidente Luis Abinader, que ha centrado mucha atención en el tema justicia, en el tema independencia justicia, en el tema de eficiencia justicia, en la parte que toca directamente al Poder Ejecutivo. Ya veremos. Francisco Javier García, alto dirigente del PLD, reputado ganador de campañas electorales como jefe de campaña de varias jornadas, entre ellos de las campañas presidenciales de Leonel Fernández y de Danilo Medina, acaba de anunciar este miércoles su decisión de buscar la candidatura presidencial de la nación para las elecciones del 2028. Francisco Javier es un miembro del comité político del PLD. La razón principal que Francisco Javier da son dos. Él citó varias, pero yo cito dos. Él dice que su tiempo ha llegado, que en otras ocasiones él tenía un proyecto, tenía una estructura, tenía un plan de ser candidato, pero el tiempo no fue el preciso. Claro, estaban de por medio Leonel Fernández y Danilo Medina, disputándose la candidatura presidencial. Leonel Fernández en varias ocasiones, Danilo Medina en 2 ocasiones directamente, en 3 ocasiones. En una no logró la candidatura, que fue para las elecciones del 2008, pero ya para las elecciones del 2012 sí la logró, y para el 16 la impuso con una reforma constitucional, en una negociación con Leonel Fernández para cambiar la Constitución. Esa Constitución que se habla de inviolable. Bueno, eso es otra harina de otro costal. Pues él dice que le llegó su momento y que ahora él entiende que tiene la oportunidad. Entonces dice algo más. ¿Por qué no hacerlo ahora en este momento? Porque le preguntó uno de los entrevistadores, estaba en la Super 7 en una entrevista, televisión y radio, ¿por qué no? ¿Por qué ahora? Cuando apenas ni siquiera ha comenzado el próximo cuatrienio de gobierno, que comienza el 16 de agosto. Y él dio una explicación doble. El partido está alicaído, el partido está estremecido por la derrota de las elecciones pasadas, de este año, pero pasadas en mayo, primero, y segundo, por el posicionamiento cuantitativo que tuvo el partido, un 10% en la votación, casi una tercera parte de lo que llegó su contendor interno, diría yo, porque la fuerza del pueblo se nutre y se ha nutrido del PLD, y la fuerza del pueblo, que apenas es un partido que surgió de la división del 2020, llega con un 28%, mientras el PLD apenas tiene un 10%, viniendo desde el poder. Entonces, tiene mucha razón Francisco Javier en decir que el momento de lanzar una candidatura ayudaría sustancialmente a agilizar, a motorizar la dinámica del PLD de cara al futuro. Y da una razón más. Él dice, ¿por qué no ahora? El PRM, aunque no ha comenzado, ya se han detectado, se han indicado, se han señalado que por lo menos tiene 5 precandidatos aspirantes a la candidatura presidencial para el 2028.
La Fuerza del Pueblo, que es el otro partido grande, tiene su candidato prácticamente identificado, que es Leonel Fernández. Entonces, en el PLD, nosotros estaríamos prácticamente en desventaja en este momento, incluso en esta coyuntura, porque no hay ningún precandidato ni nadie que motorice el partido de cara a un proceso electoral que, si se ve lejos, llegará y habrá que ir sembrando el camino de esa candidatura. Todo esto ocurre en el marco de la situación que sufre el PLD. Danilo Medina ha dicho este martes que él se va a mantener en la presidencia del partido después que había puesto la presidencia del partido en manos de la decisión de la dirección del Congreso que se está realizando y de la dirección del propio comité político y del comité central. Sin embargo, una carta firmada por 37 dirigentes del comité político le piden a Danilo Medina que se mantenga en la posición. Nadie ha anunciado aspiración a la presidencia del partido. Creo que sí, que Domínguez Brito dijo que podía aspirar, pero no hay una campaña en ese sentido, aunque sí varios han dicho que aspiran a la posición de secretario general del partido, porque Charlie Mariotti también puso su cargo a disposición. Pero de buenas a primeras, Danilo Medina ha dicho, después de esta carta y de estas firmas, que sí que se va a mantener. Y todo esto viene después que Amarante Barret, Carlos Amarante Barret y varios dirigentes más del partido, senadores y diputados y miembros del comité central, entre ellos 2 dirigentes importantes del comité político, Domingo Contreras y Carlos Amarante Barret, han pedido a Danilo Medina que salga de la presidencia. Le tomaron la palabra y piden que salga de la presidencia y den paso a una reestructuración general de la alta dirigencia del partido. Ante este desafío, Danilo Medina dice, no, me voy a mantener en la posición. Y yo soy de los que cree que Danilo Medina hizo esto de poner su cargo a disposición para lograr o buscar que la dirigencia del partido le diga, no, pues tú eres el hombre de nosotros, tú eres nuestro líder, tienes que quedarte. O sea, como una forma de una ratificación pública de la dirigencia y militancia del partido, de su presidencia del partido. Y si ese era el propósito, lo ha logrado. Entonces, Francisco Javier, que es miembro del comité político de muchos años, uno de los miembros importantes de ese comité político, ha lanzado su candidatura precandidatura presidencial. Y puede ser con mucho tiempo, pero tiene lógica sus 2 de 4 apreciaciones que él dio, pero esas 2 principalmente que yo les he señalado. Mira, el PRM ha pedido que Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco se mantengan en la presidencia del Senado y la Cámara de Diputados. Ricardo de los Santos tiene apenas 1 año porque sustituyó a Eduardo Estrella, quien había tenido 3 años y sobre cuya presidencia los senadores del PRM habían pedido que la cediera a un miembro del PRM porque Eduardo Estrella es un aliado al PRM con su partido Dominicanos por el Cambio, que se alió al PRM y apoyó a Luis Abinader en las elecciones del 2020 y se ha convertido en una persona muy cercana al presidente Luis Abinader. Pero ya la matrícula del partido le dijo, señores, está bien, 1 año, 2 años, pero ya desde el 2.º año estaban pidiéndole a la alta dirigencia del PRM que cediera la posición de presidente del Senado a un senador del PRM. Tenían una razón lógica. Entonces se eligió a Ricardo de los Santos de Cotuí, Monseñor Noel, y ahora el presidente
el PRM, la cúpula del partido, le ha pedido que continúe, le ha pedido a la matrícula de los nuevos senadores, hay muchos que repiten, otros que son nuevos, que entran nuevos, que ratifiquen a Ricardo de los Santos. Nueva vez se elige cada año la presidencia del Senado y la presidencia de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que desde hace varios años es presidente de la Cámara de Diputados y ha sido una persona muy leal al presidente y al partido, y hubo ya veterano en las lides congresuales, se le ha pedido también que permanezca. Van a ser seguros los dos, presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados. Y todo esto viene, menciono esto que viene en el momento, en que yo sigo oyendo decir desde que por qué la idea de que la juramentación del presidente se realice en el Teatro Nacional, en la sala del Teatro Nacional. Y ahí se han dado dos razones claras. La primera de ellas, la sala del Teatro Nacional tiene una capacidad para 1.685 personas sentadas entre el balcón, la platea y los palcos. El Salón de la Asamblea Nacional tiene una capacidad para 660 personas. La matrícula de los legisladores, solamente la matrícula de los legisladores, son 222 legisladores, 190 diputados, 32 senadores. A eso hay que agregarle la invitación al cuerpo diplomático, que generalmente van toda la gente del cuerpo diplomático. Los funcionarios del gobierno. En un gobierno que se reelige, están todos los funcionarios y hay dirigentes importantes del partido que están casi en la lista de ser nombrados en la administración pública. Están los de los poderes del Estado, de las Cortes, de la Justicia, de la Junta Central Electoral, que el Defensor del Pueblo, de los poderes del gobierno, de los poderes fácticos de la nación, la cúpula empresarial, la iglesia. O sea, a todo esto se agrega que ya han confirmado 14 jefes de Estado o de gobierno, por lo menos, que van a venir a la juramentación del presidente. Tomando en cuenta todo esto y lo limitado que en este caso es, además está la familia presidencial, que siempre se le dan unas sillas especiales delante. Entonces, tomando en cuenta esta situación y las limitaciones de espacio que tiene la sala augusta de la Asamblea Nacional, se decidió una sala también solemne, augusta, importante, con una muy buena instalación como la del Teatro Nacional. Nada impide que la juramentación se haga en otro lugar que no sea en el Salón de la Asamblea Nacional. Para salvar cualquier situación en el protocolo que se ha establecido, las cámaras legislativas a las 8 de la mañana, como es de costumbre, se van a instalar en cada una de los salones de sesiones, en el Senado y la Cámara de Diputados. Se quedan instaladas las cámaras legislativas. Se escogen los bufetes directivos, porque el presidente del Senado pasa a ser presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la Cámara de Diputados vicepresidente de la Asamblea Nacional. Eso es lo que establece la Constitución. Una vez elegidos allí en sus respectivos salones de sesiones, los senadores y diputados se trasladan al Teatro Nacional, lo van a trasladar en autobuses, los que no quieren ir en sus vehículos, con sus choferes. Allí hay muchos parqueos, una zona muy amplia, es una zona muy confortable, y allí van a participar entonces en el acto de juramentación
La juramentación se la toma el presidente de la Asamblea Nacional, al presidente electo. En este caso, al presidente en funciones, que es el presidente en reelección, el propio Luis Abinader. Nada indica que la juramentación tiene que ser obligatoriamente en el salón de la Asamblea. 1. 2. Se está hablando de una situación de lógica. 3. Las cámaras legislativas han sesionado en otros lugares por una decisión de las salas legislativas de trasladarse a otro lugar. Yo no le veo mayor periquito. Han hecho un montón de... y, por ejemplo, en el programa de radio en el que yo participo en las tardes con Georgie Rodríguez, El Rumbo de la Tarde, frecuente, y la gente llamando, y que eso violenta la Constitución, y que eso es un show de este gobierno, y la que se... ¿Por qué hacer un yun-yun donde no hay hielo y ni siquiera hay sirope? Mental cosa. La juramentación es la juramentación presidencial. Un discurso del presidente de la Asamblea, un discurso del presidente y la toma del juramento. Salva de 21 cañonazos a la llegada del himno nacional, como lo hacen, por ejemplo, en el altar de la patria, cuando el presidente va ante la catedral, cuando va al Te Deum. Los honores militares. Esto es de rigor. Yo creo que la decisión no es incorrecta. Yo creo que es correcta. Yo creo que va a ser un acto importante, más cómodo, en un ambiente también confortable como es el Teatro Nacional, buen aire acondicionado, muchos parqueos, sillas individuales, sillas ejecutivas de teatro, bien, igual que lo que hay en la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que este es un yun-yun innecesario, por así decirlo. En Venezuela tenemos elecciones este fin de semana, el domingo. Maduro insiste en que va a ganar por las buenas o por las malas y que podría haber un baño de sangre si él no sale ganador. Pero las encuestas están impulsando a Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición, con ventaja sobre Maduro. Y la influencia de María Corina Machado, que se ha convertido en una gran líder opositora enfrentada al madurismo, ha ido ganando terreno. Podríamos ver cambios importantes en la vida política de Venezuela. Y ojalá que el madurismo, si le es adverso la votación, acepte esa votación. Venezuela, con 29.4 millones de habitantes, tiene 21.4 millones de ciudadanos aptos para votar. ¿Qué cantidad votará? No se sabe. Hay 8 millones de venezolanos que viven fuera de Venezuela. Entonces esto reduce un tanto esa cantidad. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, Kamala Harris sigue como una tromba en su posicionamiento para ganar la convención del mes próximo, la convención demócrata, y convertirse en la candidata oficialmente del Partido Demócrata frente a Donald Trump para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 5 de noviembre próximo. Se ha convertido en un fenómeno político. Aquella mujer que la tenían así, como que no tenía brillo. Señores, se ha convertido en la sensación del momento. Y los sectores republicanos, Donald Trump no ha sido un poco prudente con ella, pero los sectores de su campaña, señores, entre ellos el grupo ese Mega, que son los que hacen la campaña y juegan la campaña sucia, le han abierto fuego tratando de desacreditar a Kamala Harris, que cada vez gana más adeptos, cada vez gana más prestigio, cada vez gana más emociones,
que deben traducirse en votos en esas elecciones y que han puesto a los republicanos a pensar en que Donald Trump pudiera ser derrotado nueva vez en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Tema importante que sigue en desarrollo. Lo mismo que en Haití, que ya las fuerzas de intervención junto con la policía están hablando de que preparan una ofensiva contra las bandas. Ya veremos. Ya veremos. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, hablo de un tema que ha pasado en esta semana y es el fracaso nueva vez de las cámaras legislativas en torno al Código Penal. Y lo titulo El Código abortó, hablando de las 3 causales y de la despenalización del aborto en una forma figurada. Comparto con ustedes mi columna Oye País en el Listín Diario. El Código abortó. Durante 24 años, el proyecto de Código Penal viene dando vueltas en el Congreso Nacional, estigmatizado principalmente por los intentos de despenalización del aborto, un tema que ha dividido a la sociedad dominicana a favor y en contra. Aprobado en 2 ocasiones y devuelto a las cámaras legislativas con observaciones por 2 presidentes, Leonel Fernández en 2006 y Danilo Medina en 2014. Apuntaba ahora a correr el mismo destino con el presidente Luis Abinader si los senadores y diputados se empecinaban en aprobar con algunos tremendismos la nueva versión que, aún sin las famosas 3 causales o lo que realmente es la despenalización del aborto, contiene nuevos articulados que han disparado las alarmas sobre las garantías de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución y de acciones para enfrentar el delito. Los senadores primero y los diputados luego estaban dispuestos a pasar ahora el proyecto por encima de todo y de todos, hasta que este lunes el presidente Abinader les salió al paso y les dio el tiro de gracia. Es una pena que eso tiene 20 años y todavía hay imperfecciones, independientemente también de que hay diferencias ideológicas y de criterio que hay en torno al código. Yo creo que ese código necesita estudiarse y consensuarse mejor. Los senadores y diputados nos han fallado nueva vez y por tanto seguimos con el Código Napoleónico de 1884. Mientras las presiones de políticos populistas, las iglesias, comunicadores, siguen haciendo lo que le vienen ganas con las necesidades de fortalecer los instrumentos que garantizan una aplicación justa y equitativa justicia. Mientras, el código abortó de nuevo hoy. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horapor-hora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompañan. Carlos Cuello, como cada semana, para dar un repaso de lo que está pasando con la economía nacional e internacional. Y la misión del Fondo Monetario Internacional, que estuvo en República Dominicana durante varios días,
se reunió con las autoridades, con el sector privado, con entes importantes de la economía y el sector financiero del país para palpar qué está pasando. Y ya una vez terminan una reunión conjunta con las autoridades del Banco Central, con quienes se reúnen primero, dieron algunas declaraciones, algunas informaciones que distribuyó el Banco Central de la República Dominicana. Sobre eso comenzamos nuestro análisis de la economía en esta semana con don Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Ya concluyendo el mes de julio, el Banco Central seguramente nos entregará en unos días lo que será su decisión en materia de política monetaria, Sí. cerrar el mes. Supongo que será la semana que viene, porque el 31 es miércoles de la semana que viene. En los jueves que se reúne la Junta. Sí, pero bueno. Al cierre del mes, por lo Sí. menos ya. No creo que haya mucha sorpresa en ese aspecto, ¿no? Ok. Pero sí tenemos aquí la nota que usted me compartió del Banco Central sobre lo que fue ya la conclusión de los trabajos de la misión. La apreciación que ellos tienen, así, a prima facie. Sí, porque en definitiva la declaración oficial del fondo ya aparecerán en la página web Del fondo. del fondo, exacto. Y una vez que allá lo refrenden como natural, ¿no? Claro. Lo Pero coloca el consejo, ¿verdad? El consejo directivo del fondo. Sí, digamos que el consejo directivo del equipo, Sí. la plana mayor, ¿no? Sí, la misión reconoce que tuvo muy buena colaboración, que hubo muy buena impresión por parte de las diferentes instituciones con las que se reunieron, que hay una muy buena percepción del trabajo del Banco Central. Se reunieron con el sector privado, con ministros, con diferentes entidades de la vida nacional. Resaltó, repito, la valoración positiva del Banco Central, destacó la percepción, la importancia que reconocen las diferentes instituciones de la estabilidad macroeconómica y de lo acertado de la política monetaria del Banco Central. Se refirió al crecimiento esperado de la economía dominicana para el año 2024 de un 5.1, lo cual se corresponde con lo que el Fondo Monetario ya ha ofrecido en sus proyecciones para la región y específicamente para el país. Crecimiento de 5.1 que está dentro de lo que es el crecimiento potencial de la economía dominicana y la tasa media de las últimas décadas, ¿no? En lo referente al sector financiero también, reconoce que el sector financiero goza de la suficiente solvencia y rentabilidad como para garantizar, digamos, esa estabilidad macroeconómica de que hemos estado hablando. Esos son los principales. Fíjate que no hay mucho abundamiento. No hay detalles. No, de allá. Es en sentido general. Sugerencia, todo eso ya vendrá. Lo de la reforma sí, ya hay una sugerencia directa. Sí, pero ya eso. Muy general también. Muy generales, pero ya, más bien son elementos cualitativos los que se incluyen aquí, ¿no? Ya habrá que esperar la nota que coloque el Fondo Monetario una vez que su directorio ya conozca lo que fue el levantamiento que hizo esta misión, que ese es su propósito. Sí. Levantar información y después analizarla dentro de un contexto general. Contexto Exacto. local, contexto regional, contexto latinoamericano, contexto mundial. Fíjate que no hacen juicio de valor, No. ni hacen ninguna sugerencia, no. ¿Qué trascendencia tiene la apreciación final del fondo sobre la economía? Mira, la nota que vendrá ya, como te digo, ¿no? Ya con detalles. Ya la posición del directorio. Sí, es importantísimo, al igual que son las calificaciones de la calificadora de riesgo, porque son los parámetros que utilizan los inversionistas internacionales. República Dominicana los reconoce aquí la misión. República Dominicana, como todos sabemos, es uno de los países que más inversión extranjera directa recibe en la región. Y los inversionistas, cuando deciden mover su capital, obviamente que toman en cuenta los factores de riesgo. Claro. Estabilidad macroeconómica y la estabilidad social. Claro. Eso es lo primero para saber cómo son los flujos de inversión. Y en ambos casos la misión reconoce eso como uno de la fortaleza
de la economía dominicana. Ahí vamos ganando. Claro, debilidades muy pocas aquí expuestas, ¿no? Porque para tú identificar debilidades, de alguna manera tienes que entrar en juicio de valor. Sí, lógico. Las fortalezas son obvias, Sí, sí. pero las debilidades ya podrían comprometer lo que es la valoración, la percepción que tú Y hay que estás haciendo. establecer los por qué. Exacto. Entonces, esta gente muy cuidadosa se maneja Sí. con una diplomacia muy fina, ¿no? Por eso te preguntaba el impacto, porque una valoración positiva tiene un impacto bueno, pero una valoración negativa puede tener un impacto mayor negativo. Pero en sentido incluso. contrario, claro. Claro. Vamos a esperar, como te digo, la nota y ya el informe final del directorio del Fondo Monetario Internacional, que deberá estar produciéndose posiblemente el próximo mes. El presidente de la República, en su última presentación en la semanal, esta semana, planteaba, entre otras cosas, el achicamiento del Estado. O sea, la reestructuración del gobierno central y del Estado en sentido general, que lo había hablado desde su campaña para la presidencia en el 2020 y fue elaborando algunos conceptos de esto a lo largo de su proceso de 4 años, pero realmente no se ha visto mucho de este achicamiento del Estado. Una burocracia que pesa en el contribuyente y que yo me supongo que debe ir dentro de los planes de la reforma fiscal, porque una cosa es la eficientización del gasto. Claro. No puede hablarse de reforma fiscal sin actuar por el lado del ingreso y por el lado del gasto. Claro, es elemental. Eso desde que el presidente se juramentó en su primer mandato, ahora va para el segundo, se comprometió con que se iba a, yo no te digo achicar, sino a eficientizar. Sí. A ser más eficiente, pero de alguna manera. Lo que pasa es que, mira, yo estaba leyendo una información hace un tiempo y decía que el tipo de burocracia de República Dominicana es una de las más amplias, que tenemos uno de los gabinetes de gobiernos más amplios. O sea, los gabinetes tienden a achicarse, 12, 15, 16 ministerios y después direcciones y otras cosas. Aquí hay 23 ministerios, más un ministerio de justicia, son 24 que no se cuentan dentro del ministerio, pero es un ministerio realmente. Tenemos eso por un lado. Creo que el presidente encontró 19 o 20 ministerios. Sí, se han creado como 3, ya tenemos 22. 22 y uno esperando, que es el de justicia. Bueno, que pues se cuenta que el ministerio, la Procuraduría se cuenta como un ministerio. Bueno, en cierto modo. Pero el hecho de que tú le llames ministerio no quiere decir que no tenga... Que funcione como ministerio. Exacto, Okay. puede funcionar perfectamente, pero tenemos 22. Y ese que la ley, el proyecto de ley ya está preparado. Pero también se habla de uno de las comunicaciones. Se habla de otro de la... Bueno, el de la familia sería ese simplificado. Una fusión de varios. Una fusión ahí se reduciría uno, ¿no? Pero mira, aquí tengo algunos datos de países. Por ejemplo, nosotros tenemos 10.7 millones de habitantes con una superficie apenas de 48.670 kilómetros cuadrados. Colombia tiene 19 ministerios, o sea, tiene 4 menos que nosotros, ¿eh? Y Colombia es 23.4 veces más grande que República Dominicana. Con una población de 1.140.619 kilómetros. Sí, y una población de como 30 y la población millones. de 52 millones 52 prácticamente, 51.6 millones, ¿no? Y tiene 19 ministerios. O sea, eso te da una idea, ¿no? Por ejemplo, Argentina. Todos sabemos que es uno de los países más grandes de la región, más grande que Colombia. Todavía, sí, ¿no? Claro. El tercer país, bueno, el segundo en América Latina, después de Brasil. Si le publicamos a México en América Latina, que es América del Norte, pero bueno, ahí sería, Argentina sería el tercer país más grande. Y también una de las economías más grandes de la región. Milei encontró 18 ministerios. ¿Y los lleva por cuánto? Y los redujo a 9. Nosotros tenemos, repito, nosotros tenemos 23 ministerios, ¿eh? Y por cada, hay ministerios que tienen 6 viceministerios. Claro. Entonces. No, y 20 dependencias de ellos, direcciones, que dependen de esos ministerios.
Claro. O sea, una burocracia, un aparato burocrático muy grande. Pero fíjate, recogí aquí 5 ejemplos. Ok, vamos a A ver. ¿cuáles son? nivel de grandes países. Estados Unidos, 15 ministerios. Entonces, es verdad, Estados Unidos, como Tiene un país sistema federal, sí, tiene un sistema otro diferente. sistema, pero como quiera. Sí. Pero Ministerio- federalmente tiene. Para 15 asuntos ministerios. federales, ministerios, 15 ministerios. Ministerio de Trabajo en Estados Unidos, federal. Sí. Rusia, que territorialmente es el país más grande del mundo, tiene 22, uno menos que nosotros. Francia y Portugal tiene una población similar a nosotros, pero más territorio. Pero Francia, sobre todo, que es la segunda o tercera economía de Europa. De Europa. ¿Sabe cuánto tiene? 17 ministerios. Alemania, la economía más grande de Europa, territorialmente varias veces más que nosotros, tiene 15 ministerios. Pero fíjate, ríete un poco. Venezuela, uno de los países que más se ha empobrecido, creo que en el mundo, con una pérdida del 70% de su Producto Interno Bruto, tiene 32 ministerios, incluyendo un ministerio de la felicidad. De verdad. Entonces, hacen los ministerios con los países que las economías sean más fuertes y más organizadas. No necesariamente. Eso no lo indica. Para nada. Entonces nosotros tenemos que revisar, igual que la división territorial. Sí. Vamos a tener 50 provincias, igual que Estados Unidos. Claro. Eso hay que. Se habló una vez de distribuirlo por regiones. Como eran los cacicazgos antes, por 5 regiones, y las regiones tienen municipios directamente. Para fines de planificación hay 5 regiones. Para fines de planificación. Sí, de estructurarlo principalmente en educación y en salud. Sí. Está dividido en regiones. Sí, lo tienen por región. Pero de todos modos, ese desorden que lleva a que tengamos una burocracia, una empleomanía, además, el Estado es el mayor empleador, más de 700,000 empleados. Ahí está yo con el cuello de botella, Carlos, porque y yo me vivo preguntando, ¿se ha hipertrofiado tanto la administración pública? Incluso la automatización no ha redundado en beneficio de la calidad, en cierto modo quizás, pero no en cuanto a la eficiencia del personal. Entonces, pues el problema está, Carlos, que en una evaluación se determina que hay 260,000 personas que sobran. ¿Qué tú haces con ellos? Es un tema. ¿Qué tú haces con ellos? Vamos a suponer directamente. Pero mira cuál es el problema. Se supone que cuando tú tienes más de 700,000 empleados, diario salen porque se van al sector privado buscando mejores posiciones, mejores condiciones de trabajo. Se jubilan. Salen porque se mueren. Salen porque se jubilan. Sí. Entonces, si tú no repones los que van saliendo, no va a crear ninguna crisis. ¿Cuántas veces se ha emitido una resolución indicando que está prohibido emplear más personas en la administración pública? Bueno, pues está la cuota política. Hay una serie de situaciones. Todos los gobiernos le aumentan mínimo 100,000 empleados mínimos, cada vez que hay cambio. Mínimo. Se cancelan, pero se cancelan algunos de los que se encontraron, pero se reponen por cada uno, a veces 2 y 3. En el 87, a Balaguer se le increpó en una conferencia de prensa sobre el tema de que estaban despidiendo gentes de la administración pública para entrar reformistas. Y Balaguer se dio una incomodada. Yo tengo esa conferencia de prensa. Balaguer se dio una incomodada. Cítelos, dígame cuáles son, dígalo. No es cierto eso, no es cierto. Eso es una falacia. Encontramos la administración pública llena de PRDistas y ahí se han quedado los PRDistas. Estamos colocando a algunos reformistas como podemos. Regado, pero de una forma. O sea, eso lo impactó. Y eso estamos hablando del 87, donde la administración pública, una administración pública de 100 y pico mil personas. Sí. Así es. Así es. Entonces, la verdad es que esto, no sé quién le va a poner cascabel al gato, pero justificar esto sobre la base de que sacar esos 100, no. Es que no debieron entrar. Totalmente de acuerdo.
Y lo grande de esto es que detrás de esas posiciones, viceministerio, directores, están los mejores sueldos. Oh, claro, claro. Allá hay sueldos de cientos de miles. Claro, más que los sueldos de los titulares muchas veces y más que los sueldos hasta del presidente. Y hay Superintendente cualquiera aquí gana más que el presidente. Claro, y hay algunos casos incluso que son directores y viceministros y no hacen actos de presencia. No. Y cobran cientos de miles. Claro. Y tienen una estructura en su entorno de asistentes, de empleados, de todos, además de eso. Claro. Y además gozan de los beneficios del cargo. Chofer, gasolina, viáticos, que sea una serie de cosas. Seguro de salud internacional. Claro. Una serie de privilegios que si se lo pagara a una empresa, está bien, que no lo va a hacer porque la empresa necesita generar beneficios. No, la empresa actúa por costos-beneficios. Claro. Y eso es lo único que garantiza la subsistencia. Eso es lo que dije, es así. Pero en el caso del Estado no, porque somos nosotros que lo pagamos. Así es. Es con los impuestos tuyos y míos que se paga. Definitivamente, así es. Y eso debe de ordenarnos a todos y debemos reclamarlo. Así es. Aunque no se nos oiga. Así es. Don Carlos, la deuda del Banco Central. Mira, te traje esto porque Milei, no sé si lo viste en los titulares. Sí. Milei acaba de completar un proceso pasando la deuda del Banco Central de Argentina, o parte de la deuda, al Tesoro. Esto es lo que en ocasiones se ha planteado aquí. Si nosotros vemos la composición de la deuda nuestra, la deuda consolidada, que incluye la del gobierno y la del Banco Central, la del gobierno, que se sabe que representa todo lo que es la deuda multilateral y bilateral, externa e interna. Y la del Banco Central, que es una deuda en gran medida heredada, que viene arrastrándose por más de 20 años, todos sabemos, ¿no? El hoyo que en principio era... Un hoyito. Sí, 180.000 millones, creo. Y ahora mismo ya va por 19.000 millones, casi 20.000 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, sencillamente, mira, cuando tú coges la deuda consolidada, que son 74.881.8, ¿no? Se decompone en la deuda del sector público no financiero, o sea, excluye la del Banco Central. Esa deuda es de 55.755 millones. De pesos. El resto de dólares. El resto, los 19.126 millones, son del Banco Central. Fíjate que la deuda del Banco Central representa las dos como proporción del Producto Interno Bruto, representan un 60.6%. De la deuda consolidada, repito, incluye la deuda del sector público no financiero, más la deuda del Banco Central. Y eso es un 60.6% del Producto Interno Bruto. Bajo el coeficiente, como analizábamos la semana pasada, o programas anteriores, porque es cierto, el producto ha seguido creciendo a un ritmo mayor que como lo está haciendo la deuda, ¿no? Pero la deuda del Banco Central representa un 15.5% del Producto Interno Bruto y la deuda del sector público no financiero un 45.1%. ¿Qué es lo que acaba de hacer Milei? Sencillamente, esa deuda que tiene el Banco Central, que viene arrastrando, el Banco Central es del gobierno, tú no te puedes deber a ti mismo. Entonces, si tú la pasas a Hacienda, en este caso, ¿no? O a Tesorería, no sé, cuál de los dos. Hacienda. Se va a transparentar el verdadero costo de la deuda. Porque ¿cómo se está ahora mismo camuflajeando esto es lo que le llamamos déficit cuasi fiscal? Bueno, el Banco Central no produce para pagar los intereses. Cuando tú emites deuda, tienes que pagar intereses. Pero el Banco Central no produce para pagar los intereses. Entonces se lo carga Hacienda. No, tiene que emitir más deuda para recoger los intereses. Okay. Por eso es que esto va a ser interminable. Esa deuda va a seguir subiendo. ¿Hasta qué punto? Bueno, lo que te puedo decir es que es indetenible. De una deuda que no representaba ni el 5% de lo que es ahora. Fíjate por dónde vamos, por 19.000 y tantos millones, casi 20.000. Que ahorita va a representar la mitad de lo que es la deuda pública. Y va en aumento. Entonces,
en principio, en el 2007 se planteó una ley de capitalización del Banco Central. Se entregar una parte, se ha entregado, ¿no? Pero muy pocas, que es lo que se rebaja cuando se busca netear la deuda, ¿no? La deuda intragubernamental. La idea era que el gobierno le pagara, para mantener esa deuda en el Banco Central, que el gobierno por lo menos pagara lo que son los intereses que genera. Tú le das título y entonces si ya el gobierno va a pagar, el Banco Central no tiene por qué emitir, que es lo que se quiere evitar, ¿no? Pero el Banco Central, como emite, para evitar que eso monetice la economía y se traduzca en inflación, que es el problema que tenía Argentina, ¿no? El Banco Central lo que hace es que emite más para poder pagar los intereses. Entonces, eso lo que hace es aumentar. Una centrífuga. Sí. Entonces, fíjate la paradoja. Ahora mismo el gobierno mandó un presupuesto complementario. O sea, la ley obliga, ¿no?, que cuando cumplido el primer semestre, o las veces que fuese necesario, si hay excedentes o hay grandes faltantes, el Congreso, como el presupuesto es una ley, tiene que ser el Congreso que lo modifique. Ahí hay un excedente de unos, creo que 30.000 millones, que por cierto, se le están asignando el 20% de eso al sector eléctrico. Así es. 6.000 millones de pesos, ¿no? Óyeme, ¿se puede hablar de excedente cuando tú lo que estás financiándose con deuda? Cuando tú lo que tienes es un déficit. Sí. Aprobaste un presupuesto con un déficit y te está sobrando dinero. No puede ser. Entonces, lo más prudente hubiese sido, porque no pensamos en eso, reducir deuda, pago deuda aunque no esté vencida, o sencillamente le mando al Banco Central. Anteriormente, cuando el Banco Central tenía que emitir, yo recuerdo que Balaguer lo llegó a hacer, lo que se hacía es demonetizar. Los excedentes del presupuesto se mandaban al Banco Central y eso demonetizaba, ¿no? Sí. Claro, el Banco Central también monetizaba porque en ese entonces no teníamos este problema. El Banco Central monetizaba porque emitía inorgánico. Pero obviamente cuando el gobierno tenía excedente, entonces lo mandaba. Lo cubría. Demonetización. Uh-huh. Porque lo que se busca es evitar que el incremento de la masa monetaria presione Claro. Nivel de precio de la economía, ¿no? Entonces, en este caso, yo pienso que lo que acaba de hacer Milei, que deberíamos imitar lo bueno, ¿no? Con los ministerios también deberíamos imitarlo, es lo que a la larga o a la corta nosotros vamos a tener que hacer. Sincerizar, pasar todas estas deudas. Yo creo que hoy hay menos razones que antes para no hacerlo, porque es cierto, cuando se emitieron estos instrumentos financieros, la credibilidad del gobierno, la deuda pública no era la mejor. No. Ya hoy en día la deuda pública es la que nutre lo que es el mercado de valores y no ha habido ningún impago. Entonces, eso yo creo que deberíamos tomarlo en cuenta. Que va a ser más grande el déficit. Bueno, es que estamos planteando una reforma fiscal ahora. Pero si lo estamos haciendo, tenemos que buscar las vías de solución de esa situación. Exacto. Porque la forma de crecimiento que lleva va a ser más inmanejable de lo que es ahora. Claro. Entonces, debemos imitar lo bueno. Ojalá. Pero hay algunas cosas de mi ley como que hay que tener cuidado para imitarlas. Mira, el problema no es tanto de Milei, el problema es sobre qué base él está trabajando, qué encontró Milei. Fallas en la economía que vienen de ancestrales son, ¿no? Y un populismo, como el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿no?, que sobrecargó, por eso hablaba ahorita de la burocracia, sobrecargó el Estado con subsidios, empleomanía, privilegios, y entonces después ¿de dónde tú vas a sacar para poder pagar todo eso? Con una personalidad tan personal, por así decirlo. Bueno, mi ley es su ley. Mi ley es mi ley, así es. Gracias, don Carlos, gracias por estas informaciones sobre la vida de la economía en República Dominicana y el resto del mundo. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País por esta noche. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.